Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. A veces dicen que trabajar en un rodaje es conformar pequeñas familias, pero ¿qué pasa cuando trabajamos con nuestras propias familias? Hoy en Amigos del Cine vamos a hablar de hermanos que han trabajado juntos como directores. En Hollywood hay familias que acostumbran trabajar juntas y podemos encontrar casos muy interesantes como la de los Coppola, como los Douglas, los Houston, en fin, un montón de familias que padres, hijos, nietos, primos, sobrinos y demás, pues acostumbran trabajar en las películas. Por eso es muy importante pensar en esta labor de los hermanos que deciden trascender de la familia hacia el campo cinematográfico. Y no es gratuito que en el año de 1895 justamente los hermanos Luis y Auguste Lumière fueran los inventores del cine. Ellos el 28 de diciembre de 1895 hicieron la primera proyección y queda para la historia como los dueños y los creadores de la patente del cinematógrafo. En el caso colombiano también ha sido muy importante la labor de los hermanos. Tenemos hermanos a lo largo de la historia del cine y de la televisión con apellidos muy importantes como los Luzardo, como los Ospina, como los Mayarino, como los Botero, pero en el caso puntual del cine hay dos parejas de hermanos que es importante hacerles reconocimiento. Los hermanos Acevedo, que fueron fundamentales como pioneros en los primeros años del cine de ficción y también trabajando en los noticieros cinematográficos de los años 30 y 40, y también los hermanos italianos que fueron pioneros del cine en Colombia. Los hermanos Di Domenico, que entre otras cosas fueron los creadores, los fundadores de empresas tan importantes como Cine Colombia. Empezamos nuestro top 5 de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito acerca de los directores, luego hablaremos de la película más exitosa, la más polémica y la peor película en concepto de la mayoría del público y de los críticos. En primera instancia hablaremos de los hermanos o hermanas Wachowski, que son en este momento Lana y Lily Wachowski, pero que solían ser Larry y Andy Wachowski. Durante un proceso de hace algunos años, pues cada uno de ellos toma la decisión de ser considerados una mujer o un hombre trans, pero más allá de eso, lo importante es entender que ellos tienen un estilo muy determinado. Ellos pues desde muy pequeños se acostumbraron a consumir anime, manga, eran grandes lectores de filosofía, de teología, personas muy interesantes y por eso en su primera gran película que es Matrix lograron llevar digamos todo su esplendor a la pantalla, una película maravillosa. Aquí hicimos una reseña hace muy poco sobre la película, los invito a que la miren, pero pues más allá de esa gran película que es Matrix, realmente los hermanos o las hermanas Wachowski no han hecho muchas películas relevantes más adelante. Podemos decir que la película más polémica de ellos tal vez es Cloud Atlas o el Atlas de las Nubes. Justamente hablaba con Juan Carlos desde la cámara que a él le encanta la película, a mí no me gusta ni cinco, y justamente porque es una película que por una parte tiene una estética maravillosa, tiene una película con un gran desborde de efectos visuales, con un guión muy enredado, muy confuso, que para algunos es un guión maravilloso, para otros como yo, pues es un guión bastante confuso y sobre todo que ha hecho mucho daño en las nuevas generaciones de escritores. Y la película en la que más o menos hay consenso frente al hecho de que es su peor película es Meteor o Speed Racer, una adaptación al cine de del famoso dibujo animado de los años 70 y 80, pues que realmente no quedó muy bien que digamos. En este top 5 seguimos entonces con una pareja muy famosa de directores, hermanos, que han trabajado en Hollywood y que también son íconos del cine independiente norteamericano, los hermanos Ethan y Joel Coen, que a veces han sido codirectores, en algunos casos uno es productor y el otro es director, se comparten también el guión, en fin, son autores que representan muy claramente su estilo en la mayoría de las películas. Estos dos personajes crecieron en Minnesota en unas condiciones muy particulares, en un pequeño pueblo norteamericano, muy frío en época de invierno, donde no pasaba prácticamente nada, y esas características de esa atmósfera en las que ellos crecieron, pues se ven reflejados en muchas de sus películas y particularmente en Fargo, que considero yo que es su gran obra maestra, la película más importante de los hermanos Coen, que además luego se transforma en una serie de televisión que ya va en 3 temporadas y que también está bastante bien. Digamos en la serie de televisión ellos no son directores sino productores, pero conserva mucho del estilo de la película original, que básicamente se caracteriza por lo que dice su propio eslogan, un pequeño pueblo en donde no pasaba nada y de un momento a otro pasa de todo. Entonces, en términos de las mejores películas de los Coen, que son bastante, pues yo consideraría y recomendaría para ustedes Fargo,
La balada de Buster Scruggs, que está ahorita en Netflix y que estuvo nominada a los premios Oscar, y otra gran película que es The Big Lebowski. Una de las características más interesantes de los Coen es justamente su capacidad para plantear buenos personajes secundarios. Podríamos armar perfectamente una lista de más de 50 personajes secundarios destacados de sus películas que realmente hacen un aporte importante a la iconografía del cine. Entre las películas polémicas, podríamos mencionar una película como No Country for Old Men, o No es País para Viejos o para Débiles, que es una película que también es de amores y de odios. A mí me gusta bastante, pero pues también genera un poco esas divisiones, con un gran personaje interpretado por Javier Bardem, que es como lo más relevante de la película, ese villano que introduce en esta historia. Y en términos de las películas que no le gustan a la gente, o de las peores películas, por de alguna manera decirlo, pues tendríamos la película A Serious Man, una historia bastante intrascendente, bastante floja, la verdad, y sobre todo, curiosamente para ser de los hermanos Coen, una película con personajes no muy bien delineados. Y la otra película que molesta a un amplio sector también de la crítica y del público es la película Crueldad Intolerable con George Clooney, que también para muchos es una película muy inferior a la filmografía habitual de estos famosos hermanos. El cine europeo también tiene varios ejemplos de hermanos exitosos al frente de la cámara, hermanos directores, y tal vez lo poco que conocemos del cine belga tenga mucho que ver con dos hermanos, Jean-Pierre y Luc Dardenne, un par de hermanos que hacen un cine muy social, que cuentan historias muy de la vida cotidiana, muy centrados en la dramaturgia, historias redondas, historias sólidas, y que han tenido una gran cantidad de reconocimientos internacionales. Han ganado premios en festivales como Cannes y tienen muchísimo reconocimiento de parte de un público cinéfilo que no es tan amplio, pero que es bastante fiel a sus películas. No podríamos decir que hayan películas malas de estos directores, por el contrario, son películas bastante interesantes, y yo recomendaría tres de ellos fundamentales, pues que son las más ganadoras también, que son El Niño, Rosetta, y sobre todo una que a mí me encantó, que está además protagonizada por Marion Cotillard, que es Dos días, una noche, una película en la cual Marion Cotillard hace un recorrido, como el nombre lo dice, 2 días y una noche, tratando de reversar la decisión de sus jefes de despedirla del trabajo. Son películas muy sencillas, no hacen un alarde grande de la técnica, pero lo más importante son los personajes, las historias, los diálogos y los conflictos. Siempre que se hacen listados sobre los mejores directores, las mejores películas, los mejores guiones, se omite injustamente a quienes trabajan la comedia, que ya lo hemos dicho aquí varias veces, pues son personas muy importantes que realmente hacen una gran labor. Y por eso quise resaltar entre las parejas de hermanos a los hermanos Zucker, David y Jerry Zucker, que tuvieron una relación bastante fuerte, bastante estrecha, y también trabajaron mucho tiempo con Jim Abrahams en lo que se denominó en su momento el trío SAS, que nos trajeron un montón de películas cómicas entre 1977 y 1994, con historias tan importantes como Airplane, como The Naked Gun, historias que se llevaron al cine, que fueron relevantes y que fueron también referentes para otras películas más adelante. Digamos que en sus películas podríamos resaltar como la más importante a Top Secret, una película que se escenifica en la época de la Guerra Fría, protagonizada por Val Kilmer, que juega todo el tiempo con las profundidades, con las perspectivas, con los pesos, y sobre todo, y esto se convierte en una característica muy importante de ellos, es jugar con las expectativas del espectador, sorprender al espectador mediante trucos artificiales, absurdos e ilógicos que generan, por supuesto, risa, que es de lo que se trata. Otra de las características más importantes de ellos es siempre jugar con el fondo. En el fondo pasan siempre cosas, hay cosas divertidas que ocurren y que generan la posibilidad de que cuando veamos la película por una segunda, por una tercera vez, pues también podamos reírnos porque encontramos cosas que no habíamos visto en una primera visualización. Las películas que, digamos, dieron paso a este trío de SAS fueron las películas de Airplane, que son parodias de otra película muy famosa de los 70s, otra saga de películas que se llamaba Airport. Entonces ellos pasan de Aeropuerto 77, por ejemplo, que es una película de un desastre aéreo, lo convierten en Airplane, que es avión, y que en español se llamó en Latinoamérica, ¿Dónde está el piloto? En Europa, en España, Aterriza como puedas, y que básicamente es esta historia disparatada de un avión en donde los pilotos se intoxican. Más allá de eso, pues tenemos ¿Dónde está el policía? En América Latina, o Atrápalo como puedas en España, que es The Naked Gun. Y las películas que tal vez son más flojas son la saga de Scary Movie, una saga pues que fue poco a poco degradándose,
porque empezaron a meter mucho más chistes escatológicos, cosas más absurdas, más desagradables, y se desvirtuó un poco la buena comedia que ellos solían hacer en un principio. Y para terminar este top 5 quiero también que tengamos una cuota iberoamericana, y es el caso de los hermanos Trueba, Fernando y David Trueba. En nuestro medio es muchísimo más conocido Fernando Trueba, entre otras cosas porque él es el director de la película La Belle Époque, que fue nominada y ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera por España, pero también tiene otros títulos muy interesantes como La Niña de tus Ojos y uno que no gustó tanto que se llama Too Much. Pero bueno, digamos que tiene una filmografía interesante y que ha sido bastante conocida en Colombia. Fernando Trueba empezó trabajando prácticamente como teleteatro, como sketch muy televisivos en el cine, de todas maneras bastante divertidos como Sé infiel y no mires con quién, pero luego pues obviamente empezó a depurar mucho más su estilo cinematográfico. Lo más interesante de Fernando Trueba es que de hecho estuvo en Colombia hace muy poco, en Medellín, rodando la versión cinematográfica de ese maravilloso libro que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, sobre la muerte, el asesinato lamentable de su padre Héctor Abad Gómez. En el caso de David Trueba no es un director tan conocido, pero les recomiendo muchísimo una muy bella película que dirigió que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados, una película fantástica, una película que es, como su nombre lo indica, un gran homenaje a los Beatles, pero pues que también presenta una película de carretera de un profesor que debe hacer un viaje con un par de adolescentes para encontrarse con el ídolo de su juventud que es John Lennon. Película muy recomendable entonces de los Trueba, de Fernando, La Belle Époque y de David, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Hoy en Amigos del Cine hablamos de hermanos que concilian el mundo de lo profesional con el mundo familiar siendo directores de cine. Y se nos quedaron por fuera muchos. Quiero comentarles algunos casos importantes. Ridley y Tony Scott. Los dos muy conocidos, los dos muy importantes, pero el más famoso de ellos es Ridley Scott, por películas como Alien, la primera, que es realmente la buena, y también por Blade Runner, que entre otras cosas y como curiosidad, estamos en 2019 y hace muy poco se cumplió la fecha que la película comentaba de esos escenarios futuros que se planteaban desde 1982. En el caso de Tony Scott, pues ellos no trabajaron mucho tiempo juntos, muchas veces juntos, pero sus películas van más orientadas al género de acción y tiene títulos importantes como The Training Day, como Juego de Espías, como Top Gun, que es de alguna manera la película más relevante de este director, que lamentablemente falleció hace algunos años, pues por algunos problemas de salud que lo llevaron al suicidio. Tenemos también la pareja de los hermanos Farrelly, Peter y Bob Farrelly, dos directores norteamericanos que se especializaron en hacer comedia, algunas veces bastante divertidas, otras veces rozando peligrosamente con el mal gusto y que generan amores y odios. De estos directores la película más conocida por supuesto es Loco por Mary. Tenemos también a los hermanos Taviani, que hicieron un documental maravilloso, un falso documental en algunos momentos que se llama César debe morir, en donde ponen en escena con prisioneros, actores prisioneros de una cárcel en Italia, la historia del asesinato de Julio César, pero en clave italiana y en clave de la mafia italiana. Una película muy recomendada que espero que puedan ver. Y terminamos pues con los más famosos de hoy en día, digamos las grandes estrellas, hermanos hoy en día, que son los directores Anthony y Joe Russo, directores de la saga de Avengers, que han tenido un gran éxito a nivel internacional, que son perseguidos por la prensa y que este año se anotaron nada menos y nada más que la película más rentable de la historia, Avengers Endgame. Este fue entonces nuestro especial, nuestro top 5 con hermanos directores. Recuerden, una vez más, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para recibir aviso cuando publiquemos nuevos contenidos y llamar a otros amigos cinéfilos para que vengan y se unan a esta comunidad de amigos del cine.